vida. Amén. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro. Y vamos a leer a partir del versículo 22. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que inspiraste al apóstol Pedro para escribir, porque sabemos que fue de bendición para los primeros oyentes y hoy, siglos después, es de bendición para nuestra vida. Permite que con el mismo gozo que la recibieron los primeros oyentes, la podamos recibir nosotros el día de hoy. Señor, permite que pueda traer crecimiento a nosotros hoy como lo trajo a los primeros oyentes. Y también pueda traer salvación a aquel que no ha encontrado salvación, que está muerto en delitos y pecados, que hoy lo pase esa vida a vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a tocar los últimos versículos del capítulo 2, del capítulo 1, perdón. Y quizás los tres primeros versículos del capítulo 2. En una ocasión yo le dije a ustedes, mis hermanos, que cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita ni con capítulos ni con versículos, fue escrita como una carta. Los versículos y los capítulos simplemente fueron añadidos muchos siglos después para que usted y yo pudiéramos facilitar la lectura y quizá la escritura de la palabra de Dios. Y lo digo porque es posible, o a mi entender, dejémoslo mejor de esa manera, a mi entender, considero que la sección del versículo 22 hasta el versículo 3 es una sola sección. Así que vamos a tratar de estudiarla como una sola sección en todas las cosas que el apóstol Pedro nos dice allí. Así que la sesión comienza el versículo 22 y nos lleva hasta el versículo 3 del capítulo 2.
Hasta ahora, ¿qué nos ha dicho el apóstol Pedro? Vamos a tratar de resumirlo rápidamente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 nos habla de la gloriosa salvación que tenemos. Nos explica todo lo que incluye la salvación, desde la eternidad hasta lo que Jesucristo está haciendo. Del versículo 13 en adelante, el apóstol Pedro nos habla de cuál debe ser nuestra respuesta a esa salvación tan grande que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en base a esa salvación que ya nos ha sido entregada? Vimos cuál fue nuestra respuesta a Dios. Creo que comenzamos a estudiarlo la semana pasada. ¿Cuál fue nuestra respuesta a Dios por esa salvación? Debemos responder con esperanza, debemos responder con santidad, con temor a Dios, en obediencia, porque fuimos rescatados. Porque nos recuerda que Jesucristo pagó un precio que no fue un precio de sangre, sino un precio espiritual. Entregó su vida, dio toda su vida en rescate por una deuda que tú y yo teníamos, o una deuda que el pecador tiene con Dios, que no puede saldar por sí solo. Entonces Jesucristo vino, pagó esa deuda, nos rescató de ese pecado, nos rescató de nuestra forma vana de vivir, nos rescató de esa herencia que recibimos de nuestros padres. Y ahora llegamos al versículo 22, donde nos presenta una segunda respuesta. Ya esta segunda respuesta no tiene que ver con Dios, tiene que ver con ¿quién? Con el prójimo. Nuestra segunda respuesta tiene que ver con mis hermanos en Cristo. Es con mis hermanos en Cristo. Y enfatizo con mis hermanos en Cristo por algo que vamos a decir más adelante. Entonces, si realmente hemos entendido de que Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, debemos venir a Dios en obediencia, debemos vivir en temor reverente delante de Dios. Esa es mi primera respuesta. Y mi segunda respuesta es que yo debo tratar a los demás de una manera diferente, o a los demás no, voy a hablar a mis hermanos en Cristo de una manera diferente. ¿Cómo debemos tratarnos? Es la primera pregunta. ¿Cómo debemos tratarnos entre hermanos? ¿Cómo debemos tratarnos todos los que hemos recibido esa salvación tan gloriosa que el apóstol Pedro dedicó 12 versículos en nuestro contexto para explicarla? En el contexto de ellos quizás una grande parte de la carta. La respuesta está en lo que acabamos de leer, en una declaración que es maravillosa. Dice el apóstol, amaos unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente, ¿y cómo más? De corazón puro. Así que el creyente tiene que tener un corazón, un amor reverente, un temor reverente, hacia Dios. Y hacia los hermanos tiene que haber un amor entrañable y tiene que haber un amor puro. Ahora, el apóstol Pedro, en esta sección que acabamos de leer, es evidente que nos presenta dos temas, ¿no? Una simple lectura nos permite ver que el apóstol Pedro nos presenta dos temas dentro de esta sección. Así que hoy trataremos de hablar de un tema, y si Dios nos da vida y usted quiere venir, la próxima semana hablaremos del otro tema. El primer tema que trataremos hoy es el poder de la palabra de Dios. Y la próxima semana hablaremos de nuestra relación con los hermanos, de ese amor ferviente, de ese amor con un corazón puro. Y quiero comenzar hablando del primer tema, el poder de la palabra,
porque este nos va a servir como base para poder entender lo que es el amor entrañable, el amor puro de corazón, y lo digo una vez más, entre los hermanos. Entre los hermanos. Y para comenzar a pensar en la palabra, el poder de la palabra, una de las cosas que quiero enfatizar o decir es que todo tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Por esa razón es que enfatizamos tanto, por lo menos en esta congregación, porque la Biblia lo enfatiza. Pedro no es el único autor que habla de la importancia de la palabra de Dios. Toda la escritura lo enfatiza. Por el testimonio de la escritura sabemos que, o bueno, mejor pensemos en dos preguntas que tengo aquí. Algo interesante que el apóstol nos dice es que amarnos con amor entrañable, de corazón puro. Dice el versículo 1 del capítulo 2, que desechemos toda malicia, envidia, hipocresía y, ¿qué más dice ahí? Engaño, todas las detracciones. La pregunta es, ¿cómo podemos sacar todo eso de nuestra vida? Como creyentes estamos realmente preparados para hacerlo. Bueno, la respuesta es sí, estamos preparados. Y en esta sección yo encuentro 7 cosas que el apóstol Pedro describe de la palabra de Dios que nos preparan para amarnos los unos a los otros con amor entrañable, con amor puro. Y es más, ya eso es una tarea que le dejo a usted. Averigüe qué es entrañable, qué es un corazón puro. Hermano, la palabra es tan poderosa, la palabra de Dios, que pasará, todo pasará. Pasarán las modas, pasarán los libros, pasará los gobiernos, pasará la naturaleza, pero su palabra permanecerá para siempre. Y permanecerá para siempre porque aunque fueron los hombres las que la pusieron por escrita, la palabra nació 100%, ¿en dónde? En el corazón de Dios. Así que yo sé que hay un argumento, la gente dice, ¿cómo tú crees en la palabra, en la Biblia, si fue escrita por los hombres? Sí, no lo discutimos. El hombre lo puso en papel, pero el contenido no salió del hombre, salió del corazón de Dios. Por eso es que en 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, si lo quiere buscar, encontramos un pasaje que es hermoso. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo hablando a sus hermanos, miren lo que le dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Miren lo que dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo reconocía que estos hermanos escucharon la palabra sí de los hombres, pero ellos entendieron que esa palabra no era un hombre hablando. Esa palabra venía directamente de Dios. Entonces hermano, cuando usted y yo nos sentamos a leer la escritura o a escuchar una predicación de la palabra de Dios, no estamos leyendo un libro cualquiera. No estamos leyendo un libro biográfico, aunque hay biografías en la escritura.
No estamos leyendo una novela. No estamos leyendo historias, aunque en la Biblia hay historias. Estamos leyendo la palabra poderosa de Dios, que es viva y que permanece para siempre. Y cuando pensamos en la palabra, estamos pensando, mis hermanos, en dos cosas. En la palabra hablada y en la palabra escrita. Cuando digo la palabra hablada me refiero a la predicación de la palabra. Miren lo que dice al final del versículo 25 de Primera de Pedro. Miren lo que dice al final del versículo. Y esta es la palabra que por el evangelio os es anunciada. O sea, no es solamente leerla, es cuando usted está escuchando la palabra. Cuando se le anuncia el evangelio. Y la palabra escrita, nos referimos pues a la palabra, ¿no? Y tomo para base para decir, por ejemplo, el apóstol Pedro toma como referencia cuando dice que la palabra permanece para siempre, Isaías 48, anótelo y luego usted lo busca. O sea, Pedro toma como referencia al profeta Isaías para decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Y en el tercer capítulo de la primera epístola de Pedro, Pedro hace referencia a los escritos del apóstol Pablo. Así que la palabra no es tanto escrita como hablada, cuando se nos predica el evangelio de Dios. Entonces, lo primero que podemos notar, lo primero que el apóstol Pedro nos dice de la palabra, está en el versículo 23, donde él se refiere a la palabra como incorruptible. Él ya había hablado este mensaje cuando hizo referencia a nuestra salvación o a nuestra herencia eterna, que nuestra herencia era incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así que hemos nacido de nuevo de una semilla que es incorruptible, o sea que no se puede contaminar con nada. Y lo contrasta con todo lo que existe. Hermano, el mensaje del evangelio nunca va a perecer. Hace más de, como por allá, ¿cuándo fue que dije? Por 60, 70, el apóstol Pedro escribió esta carta. Hoy, muchos siglos después, sigue siendo de bendición para nuestra vida. Nunca morirá, nunca perecerá, porque no fue producto del hombre. ¿Fue producto de quién? De Dios. Por muchos años la palabra de Dios ha sido atacada. Y si Cristo no viene, pasarán no sé cuántos siglos más y seguirá siendo atacada. Pero ¿sabe qué pasará? Nunca la podrán destruir. Porque no nació en el corazón de los hombres. Una vez más lo digo, nació en el corazón de Dios. Y el propósito por el cual Él la envió se va a cumplir. O trae salvación a tu vida o trae condenación a tu vida. Pero va a cumplir el propósito. Salvación porque si crees en ella y vienes a Cristo recibes salvación. Y condenación porque al predicarla y no crees en ella recibirás muerte eterna. Lo segundo que notamos que el apóstol nos dice, está en el versículo 23. Dice que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es viva? ¿Por qué le dice vive? Hermano, porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Por eso Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son vida. Yo sé que ese pasaje lo tuercen para decirle a la gente, mira, lo que tú digas tiene poder porque Jesucristo dice, las palabras que yo hablo son vida. Por favor, Él está hablando de que el mensaje que Él habla produce vida. Es decir, te pasa de qué, de muerte a vida cuando crees. Por eso su palabra es viva. Y permanece. Porque la vida que la palabra da es para siempre, es una vida eterna. Porque es sostenida por Dios. Entonces Pedro
lo que hace aquí es que él empieza a hacer un contraste entre la palabra, la hierba, la flor, el pasto, lo que usted se quiera imaginar. Entonces lo que él quiere que entendamos es que las hierbas o el pasto o las flores son símbolo de todas las cosas en la vida que tú y yo confiamos y creemos que eso nos van a sostener. Podemos estar hablando de tu belleza, podemos estar hablando de dinero, de trabajo, del gobierno, de las amistades, de las teorías o estudios psicológicos que confiamos ciegamente en ello. Pedro nos dice, puedes confiar en ellos ciegamente, pero todo eso va a pasar. Todas las cosas en las cuales usted sienta la tentación de poner su confianza en ello, pero nos dice, va a pasar, van a terminar, pero mi palabra nunca pasará porque mi palabra es viva. Hebreos dice que es eficaz. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lee libros a veces de psicología, usted encuentra algunos psicólogos que han dicho ciertas cosas sobre el comportamiento humano. Pero al pasar de los años aparece otro psicólogo y dice, mire, ¿sabe qué? Antes se hacía así, pero ahora tenemos que hacerlo de otra manera. Los psicólogos de muchos años atrás quizás decían, a los niños hay que castigarles, hay que hablarles con dureza y para acá y para allá. Los psicólogos modernos ahora dicen, no los vayan a castigar, no les hablen duro, porque entonces los niños se van a ¿qué? Traumar, pobrecitos. Pobrecitos. A mí me dieron y me dieron muchas veces duro y no estoy traumado. No estoy traumado. Me regañaron y me regañaron muchas veces duro y no estoy traumado. Así que ¿a quién le creemos? ¿A los psicólogos antiguos o a los psicólogos modernos? ¿O le creemos a la Escritura? La Escritura dice, la necedad está en el corazón del muchacho, pero ¿qué? ¿Los jóvenes se lo saben? Bueno, los padres se lo saben, pero la vara y la corrección lo alejarán de ella. Pastor, ¿está diciendo a mi papá que me castigue cuando me porte mal? Sí, Señor, porque eso enseña la Biblia, no es la idea mía. Eso enseña la Escritura. Los psicólogos van a seguir cambiando y van a seguir cambiando. No sé qué van a decir de aquí a 20 años. Quizás van a decir, niños, ahora ustedes son los que tienen que corregir a sus papás. No sé. Hermano, todo lo que los seres humanos hagamos o pensamos pasará. Mire, el precio del dólar, el precio del euro va a cambiar. La lealtad de los amigos o de las personas con las que nos acompañamos va a cambiar. Los gobernantes van a cambiar. Las generaciones van a cambiar. Vendrá otra generación, pero lo único que permanece para siempre es su palabra. Sus principios no cambian. Sus principios no pasan de moda. Lo que para Dios era santidad en el Antiguo Testamento sigue siendo santidad en el Nuevo Testamento y sigue siendo santidad en el 2020. 22 estamos. Y si en el 2030 Jesucristo no ha llegado, sigue siendo lo mismo. No pasan de moda. Y debemos confiar 100% en la palabra de Dios. Hermano, 100%. Así como usted confía en su mamá que dice que usted nació el día que nació, a la hora que nació, hay que confiar en la palabra, que es mucho más veraz que lo que dice la mamá de uno. Y no le estoy diciendo mentirosas a las mamás, es un ejemplo. Por si acaso, ¿no? No falta la que diga el día nuestro y nos está diciendo mentirosas. Yo no estoy diciendo eso, es un ejemplo, por favor. Así que, hermanos, nuestra vida, como dice Hebreos, tiene que estar anclada en la verdad de Jesucristo.
Debe ser nuestra guía a la hora de tomar decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Tómelas en base a la palabra de Dios, por favor. En la palabra de Dios debemos renovar nuestras fuerzas. La palabra de Dios es la que nos da la paz en medio de las dificultades que estemos experimentando. Lo tercero que el apóstol nos dice sobre la palabra, lo encontramos en el versículo 25, 23 y 25, donde se nos dice que la palabra o lo que Dios usa para traer nuevo nacimiento es la palabra. Es la palabra lo que Dios usa. Ven lo que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que usted y yo nacimos de nuevo? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Y Pedro dice en el versículo 25 al final, y esta es la palabra que por el evangelio os es anunciado. A veces nosotros pensamos que el evangelio hay únicamente que predicárselo a los del mundo. Estamos equivocados. A nosotros como iglesia se necesita que nos predique el evangelio. Porque a veces asumimos que todo el que está en una iglesia cristiana sentado, o todo el que participa, en este caso nosotros, en un semillero de vida, otros lo llaman grupo familiar, o no sé cómo le quieran llamar, asumimos que todos saben lo que es el evangelio. No, mucha gente está aquí sentada y no sabe lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, la buena noticia de que Dios, bueno, yo lo resumo de esta manera, usted lo podrá decir de otra manera, pero la buena noticia de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, que vivió una vida, ¿qué? Perfecta, que luego fue y murió como sustituto por los pecadores que estaban bajo la ira de Dios. Luego Dios lo resucitó de entre los muertos, lo llevó al cielo en gloria. Y por la fe, todo aquel que tiene fe en esa obra de Jesucristo tiene una vida eterna y está a la espera de su segundo regreso para levantar a los suyos y para juzgar a sus enemigos. Esas son las buenas noticias del evangelio. Dios da vida a los muertos. Y el instrumento que Dios utiliza para darle vida a los muertos es la predicación de la palabra de Dios. Vaya a Santiago, capítulo 1. Santiago, no Santiago, Santiago, capítulo 1, versículo 18. Una vez más, un argumento más para justificar de que es la obra de Dios, no del hombre. Dice, Él, de su voluntad, de su deseo, porque Él quiso, ¿qué hizo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, el nuevo nacimiento llega única y exclusivamente por la predicación del evangelio. Es por eso que no podemos dejar de predicar el evangelio aún aquí dentro de nuestras congregaciones, de esta congregación. Es la única forma. Para mí el versículo 22 una vez más para que notemos el énfasis. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la que obediencia a la verdad. Esa obediencia a la verdad lo que está diciendo es por creer en el evangelio. Mediante el Espíritu
Por el amor fraternal, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con amor entrañable. Ahora, ¿ya me entiende usted por qué estoy hablando primero de la palabra antes de amor? Pastor, hable del amor. ¿De qué quiere que hable del amor si no hemos entendido ni siquiera si hemos nacido? Porque lo que yo veo aquí es que el amor entrañable, no fingido y puro, es el resultado de ¿qué? Gracias. Es el resultado del nuevo nacimiento. Usted no puede nacer, usted no puede amar entrañablemente, no puede amar con un corazón puro si usted no ha nacido de nuevo. Pero eso se lo dejo para la próxima semana. Es la palabra de Dios la que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Y su palabra, mire lo que dice su palabra que hace, purifica. ¿Qué purifica? Dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea, nuestro ser, todo lo que tú y yo somos es purificado. ¿Qué es purificar? Purificar es sacar ¿qué? Toda la impureza. Entonces ahora sí podemos amarnos como Dios dice, con un corazón sincero y amarnos de todo corazón, porque ya fuimos purificados. Es decir, toda contaminación, en el contexto de esto, toda contaminación, todo lo que me impide amar con un corazón puro, con un corazón entrañable, todo lo que me impide perdonar, dice el pasaje que por la palabra ha sido ¿qué? Quitado. Ha sido purificado. Pero la próxima semana entraremos en mayor detalle. Así que el nuevo nacimiento viene por la palabra, no es por otra cosa. Ahora, todos los que estamos aquí conocemos personas que espiritualmente no conocen a Cristo, familiares. Y me imagino que todos deseamos que esas personas puedan llegar a Cristo. Solo uno lo desea. Bueno, no importa. Gloria a Dios por esa una sola persona. Pero ¿cómo pasa eso? Alguien me dirá, pastor, asistiendo a las reuniones familiares con ellos. Dándole un me gusta en las redes sociales, pastor. Regalándole comida, regalos, haciendo obras de beneficencia a favor de ellos, pastor. Bueno, le voy a decir algo adelantado también del próximo sermón. Un poquito de la próxima semana. Es de mucha importancia, y póngame atención, es de mucha importancia, según la Biblia, no el pastor Klinger, según la Biblia, que el mundo vea un amor verdadero, no fingido, entre nosotros como salvos. Estoy hablando del amor entre nosotros como salvos. Es importante que el mundo lo vea. Es importante que el mundo vea cómo vivimos entre nosotros, cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos como hijos de Dios. Es importante, sí. Pero en última instancia, esas cosas no salvan a nadie. Esas cosas no producen nuevo nacimiento. Lo único que produce nuevo nacimiento es que a esas personas se les predique el evangelio. Usted puede ir a todas las actividades sociales que ellos hagan, todas las que usted quiera. Le puede dar like a todo lo que usted quiera, pero si usted nunca les predica el evangelio de Jesucristo, no va a pasar nada. Usted puede poner al pastor, a la congregación, a todo el mundo a orar, y podemos orar todo el año. Podemos hacer el ayuno de Daniel, pueden hacerte el ayuno de Jesús, el de Moisés, el ayuno, todo el ayuno que usted se quiera inventar. Pero si no se le predica el evangelio de Jesucristo, no va a pasar nada.
Podrán venir a la iglesia por complacerlo a usted, o al templo, perdón, por complacerlo a usted, pero eso no hace que hayan nacido de nuevo. Hay que hablarles de Cristo. Y hablarle de Cristo, ¿qué es hablarle de Cristo? Hablarle de su ministerio terrenal. Hablarle cuál fue la razón por la que Jesucristo vino. Hablarle cuál es la condición del hombre. Y cuando se escucha eso, es que llega a Cristo y da vida a ese corazón. Usted puede usar el método que usted quiere, y cuando hablo de método me refiero a método hablado o método escrito. Y cuando es que, a ver si me da tiempo de contarle esta ilustración. Cuando pensaba en escrito, yo escuché una ilustración de que en Inglaterra, en el tiempo de que Spurgeon predicó un tremendo sermón, y alguien agarró ese sermón y lo publicaron en el periódico. Y cuando publicaron ese periódico lo mandaron para acá, para Estados Unidos. Alguien lo vio y lo volvieron a republicar otra vez y lo mandaron, no me acuerdo qué otro continente, terminó en África. Y en África alguien agarró ese papel que le iba a mandar un regalo a un amigo y agarró ese papel periódico y envolvió el regalo en ese papel periódico y lo mandó a Inglaterra otra vez. Y allá la que recibió ese regalo agarró ese sermón y leyó ese sermón que había predicado Spurgeon y llegó a los pies de Cristo. La providencia de Dios. Yo no sé cuál método pueda usted usar, ya sea que hable, ya sea que le regale una cinta, una predicación, ya sea que le dé, le escriba el mensaje. El pecador sí o sí tiene que escuchar o tiene que leer lo que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Porque si no lo lee, si no lo escucha, no va a encontrar vida eterna. Pastor, eso suena radical. Pues sí, porque es la única forma. No hay otra. Usted le puede dar comida, le puede dar lo que quiera, pero si no se le predica a Cristo, no hay evangelio. Por lo tanto, si no hay evangelio, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Si no hay salvación, significa que no hay vida eterna, no hay nada. Esto es lo que Pedro dice en el versículo 35. Esta es la palabra, por el evangelio os ha sido anunciada. La cuarta cosa que nos dice Pedro aquí está en el capítulo 2, versículo 2. Y lo voy a leer del versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead pues, ¿dónde estoy? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está diciendo tanta cosa, y entre ellas nos dice las cosas que debemos dejar, y las dice claramente. Y como aquí está hablando a iglesia, entonces lo más seguro es que en la iglesia a veces encontramos o se encuentra malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Pedro da la solución para dejar eso atrás. ¿Cuál es la solución? ¿Besos y abrazos? La solución es aceptar todo lo que el hermano está diciendo. Bueno, pues aceptemos todo lo que diga y haga para que estemos todos contentos. No, esa no es la solución. La solución, dice aquí, es desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos da por un solo sermón ese versículo, o varios, los que tienen mayor capacidad que yo. Pero en referencia a la leche espiritual, obvio que estamos hablando de que esa leche espiritual hace referencia a ¿qué? ¿Es una metáfora para qué? Para la palabra. Yo creo que todos lo entendemos. Una metáfora para la palabra, una ilustración. Ahora, yo entiendo que en
en la Escritura muchas veces hace referencia a la leche como cosas elementales de la vida cristiana, alimento suave, y también la Escritura nos presenta un alimento duro. Pero déjeme decirle, Pedro no está hablando de eso aquí. No está hablando de esos alimentos, Hebreos sí habla de eso, pero Pedro no está hablando de eso aquí. Cuando dice niños recién nacidos, muchas veces hacemos referencia a los cristianos nuevos en la fe. Pedro tampoco está hablando de los creyentes nuevos en la fe, tampoco, ninguna de las anteriores. Lo que Pedro está haciendo aquí es una comparación, es comparar a los cristianos con la actitud o el comportamiento de un bebé cuando tiene hambre y que hace lo que tiene que hacer para obtener ese sustento y ya saciar su hambre. Y entonces él pone que esa misma actitud que los niños ponen es la misma actitud que debe tener un creyente a la hora de desear la palabra de Dios. Porque como el niño encuentra sustento en la leche materna o en la leche de tarro, él encuentra sustento allí. El creyente encuentra su sustento espiritual ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahora, mire que Pedro dice algo interesante. Pedro dice que esa leche espiritual, ¿cómo tiene que ser? No adulterada. Hay otras versiones que lo traducen pura. No adulterada, es decir, sin contaminación. Sin diluirla, ¿no? Como diluían la leche en nuestros países para que, yo digo en nuestros países, pues no sé aquí. Habría que preguntar a la hermana que trabaja por allá si sabe un poquitico más de eso, si la diluyen. Pero en nuestros países la diluían para que abundara más, ¿no? Llegó visita, pues échele más agua a los frijoles, ¿no? Algo así similar, diluir, no mezclada con nada. El otro adjetivo, otras lo traducen, el otro adjetivo que usan algunas versiones es pura y espiritual. O sea, pura, hermano, denota ausencia de fraude y engaño. Sí, es que yo me la paso escuchando predicadores en las redes sociales, sí, pero mire a ver si no vaya a ser que de pronto alguna de esas predicaciones esté siendo, ¿qué? Adulterada. Le estén echando otra cosa para hacerla rendir. ¿Sabe que hoy una de las grandes luchas dentro de la iglesia local es esa? Es que el creyente tenga la capacidad de poder discernir, y voy a usar una palabra que a la gente no le gusta, pero es bíblica, la capacidad de juzgar si lo que se está predicando es una palabra clara o es una palabra adulterada. Y hoy tristemente dentro de las congregaciones se está utilizando la palabra de Dios para cometer fraude. Fraude, sí, fraude. Porque cuando yo le digo a usted, siembre $1,000 y Dios le va a dar $10,000, eso es fraude. Porque cuando yo le digo a usted, tráigame la primicia de su cheque del año y délo aquí, entrégalo aquí para el ministro, para que el ministro y no sé qué tanto tonterías dicen, eso es fraude. Porque yo le digo a usted, de tanto dinero porque Dios lo va a bendecir a usted, eso es fraude. Y luego le cito 4, 5, 6 versículos bíblicos, eso es fraude. Eso es engaño. Y eso es manipulación emocional. Porque a cualquier papá que le digan, ¿cuántos quieren que su hijo sea bendecido? Pues todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿O habrá algún papá que no quiere que su hijo sea bendecido? Y si yo empiezo a decirle usted un montón de cosas para que su hija sea bendecido usando la palabra, eso es fraude, eso es engaño, eso es manipulación emocional. Por eso le decimos un montón de cosas. Siento algo aquí, siento algo allí. Hoy veo, hay una cantidad, veo una persona que tiene dolor de espalda y el Señor lo va a sanar. Manipulación. Obvio que si vemos 100 personas, a alguno le tiene que estar doliendo la espalda. Alguien tiene dolor de cabeza. El Señor me dice, obvio que alguno va a tener dolor de cabeza. Ya sea por estar escuchando el predicador, pero va a tener dolor de cabeza. Manipulación emocional. Miren lo que leí esta semana, el cual para mí es un despropósito total de la palabra y es un ejemplo de lo que Pedro dice aquí, no adulterada. Miren lo que dice esta persona.
Tú eres el profeta de tu propio destino, imagínese pues. Tú eres el profeta de tu propio destino. La solución de tu problema está en tu boca. ¡Qué belleza! Y luego añade lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice, dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. ¡Wow! Ay, pastor, ¿usted dónde es que anda metido? No, yo estoy en un grupo sí, claro, ¿no? Yo estoy en un grupo donde se llama Textos Fuera de Contexto, entonces ahí fue donde lo vi, ¿sí? Porque no diga que ando para, yo no ando buscando a esa gente. ¡Qué belleza! Tú eres el profeta de tu destino. La solución a tu problema está en tu boca. ¡Wow! Tremendo. Mejor dicho, tengo la deuda de un carro, pues ya está en mi boca. ¿Cuál es la solución? Declaro el carro pagado. Vaya, dígale al banco que usted declaró el carro pagado, a ver qué le dicen. Ya lo decreté, lo declaré, lo creo, lo confieso, me apodero de él y en el nombre y al final en el nombre de Jesús. Vaya, dígale al banco. Vaya, le diga a la high school que usted declara que su hijo ya está graduado de la high school. Yo declaro, decreto, ¿qué más que se dicen? Confieso y todo lo que usted quiera en el nombre de Jesús que mi hijo ya tiene el diploma. A ver qué le dicen. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Alabado sea el Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y gritan. Palabra adulterada, palabra engañosa, palabra fraudulenta. Hermano, leamos el versículo. Desead como niños recién nacidos la leche la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no tengo ningún problema en que los creyentes escuchen predicadores por allá. Yo no tengo celo de eso. Usted escucha lo que usted quiera. La única recomendación que yo le digo es, por favor, hay palabras que están siendo adulteradas. Le dicen a usted una cantidad de cosas extrañas que la Biblia no enseña. Y como se lo he dicho aquí y se lo digo, hay que ser como los de Berea. Los de Berea, todo lo que escuchaban del apóstol Pablo, iban y estudiaban. Así que todo lo que usted escuche, aún lo que escuche aquí, vaya a su casa y estudie. Deje de tragar como tiburón o como pitón, ¿no? La pitón traga entero. Estudie, deje la flojera. Y miren lo que dice, porque hay que desearla. ¿Qué horas son? ¡Ay, Dios! Para que por ella, ¿quién es ella? ¿La vecina? Por la palabra. Para que por ella, por la palabra no adulterada, ¿qué pasa? Por desear esa leche espiritual no adulterada, ¿qué pasa? Para que crezcáis para salvación o en tu salvación. Hermano, el versículo está tan claro que no necesita nadie explicarlo, necesitamos explicarlo. La palabra de Dios es la única fuente, es el instrumento por el cual Dios me trae a salvación. Y aparte de traerme a salvación, ¿qué hace esa palabra? Me ayuda en mi crecimiento, me ayuda en mi santificación. En la práctica, ¿sabe qué es? Hermano, usted puede orar todo lo que quiera, puede ayunar, puede poner a toda la iglesia a orar para que usted crezca espiritualmente. Lo podemos hacer y quizás lo hacemos con cariño si usted no lo pide. Pero si usted no tiene una relación intencional con la palabra de Dios, si usted no saca tiempo para estudiar la palabra de Dios de manera personal y colectiva, es decir, si usted no se congrega donde le enseñan la palabra de Dios, no va a haber crecimiento espiritual. No va a haber crecimiento espiritual. Perdóneme, pero discúlpeme, pero es así. No va a haber.
Usted puede venir aquí y llevar años aquí, pero si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a crecer espiritualmente. Usted seguirá siendo yo no sé qué. Yo creo que en esta congregación tratamos de enfatizar, de no alejarnos de la palabra de Dios. Obvio, yo entiendo que todos los predicadores o todos los teólogos en algunos puntos quizás nos equivocamos. En algunas cosas, quizás secundarias, nos podremos estar equivocando porque no hay un hombre infalible, solo Cristo es infalible, solo su palabra es infalible. Pero el único instrumento que Dios utiliza para perfeccionarnos es su palabra. Por eso aquí enfatizamos tanto. Por eso tomamos el deseo de empezar a leerla sistemáticamente como congregación. Cada vez, antes de empezar un servicio, leemos cierta sección de la palabra para motivarlo a usted a que lo haga. Un día como iglesia dedicamos, creo que 2 años en leer toda la palabra, 2 años, la podemos leer 1 año, pero decidimos hacerlo en 2 años, para estimularlo a usted en su tiempo personal a leerla, porque es lo único que te trae crecimiento. Es la única respuesta al desánimo. Por eso usted encuentra creyentes que desanimados a toda hora, que a toda hora hay que estarles empujando. Mire, creyente o persona que hay que estarlo empujando a toda hora, póngale la firma, un 100% esa persona no lee la escritura. No tiene comunión con la escritura. Y no le quiero dar más ejemplos de otras cosas pero usted ya saque los ejemplos. Y no es que yo no crea en que un creyente se pueda deprimir o en que un creyente pueda entrar no sé, en algún, ¿cómo se llama esa cosa? Depresión. Yo no estoy diciendo que yo no crea eso, puede pasar. Pero aquí tengo la fuente inagotable para salir de allí. Usted puede entrar en un momento de depresión, perdió un familiar, entonces le trae un poco de depresión y pudo estar una semana, 2, 3, 4, hasta unas 5 semanas. Pero usted me dice que tiene 8 años y es cristiano y todavía está en depresión. Yo le digo, algo no está bien. Algo no está bien. No estás teniendo intimidad con la palabra, porque en ella encuentras palabras para salir, para fortalecerte en esos momentos. Es más, el profeta Elías pasó por depresión, pero encontró restauración en Cristo. Hermano, es por la palabra que creemos para salvación. No es porque yo ore por usted. Ore, pastor, para que yo crezca espiritualmente. Écheme el agua bendita cristiana, pastor, para que yo... En el agua bendita cristiana es el aceite ungido, ¿no? Échame aceite ungido, pastor. Y si usted no tiene una comunión con la palabra, no va a pasar nada. Si usted no se compromete con la palabra, con sumergirse en la palabra, no habrá crecimiento. No le busque otra explicación. No le eche la culpa al pastor que porque el pastor no saludó, que porque el pastor lo miró feo, que porque el pastor lo regañó, que porque... No le busque cuento raro. Porque si aún no me ha regañado el pastor, no me saludó, me miró feo, pero yo tengo una relación con la palabra de Dios, eso me resbala. Pero si a usted no le resbala, es porque usted no tiene comunión con la palabra de Dios. Si yo me pusiera a mirar lo que me dicen, las caras que me hacen, cómo me miran, mejor dicho, ya me tuvieran internado. Sí, porque la gente cree, no es que el pastor, no, y todo el mundo lo quiere. No, a mí todos no me quieren. Ni todos me miran bonito. Ni todos no me saludan, ni a veces me saludan con cara de pocos amigos. Y, ¿qué más puedo hacer yo? Hay unos que sí me aman. Miren lo que dice Romanos 10, 17. Y esto nos enlaza con lo que yo estaba diciendo antes. Amén. ¿Dónde está Romanos? Romanos 17. 10, perdón, no, 10, 17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? El cuento chino. Dice, el oír la palabra de Dios. No es por oír cualquier otra cosa. No es por oír chistes. No es por oír palabras de superación o palabras motivacionales. Es que yo necesito una palabra de motivación, que me digan tú puedes para levantarme. No, lo que tú necesitas es escuchar la palabra de Dios. Hermano,
Y volviendo a ese pasaje, mire, la fe no cae del cielo como si fuera maná. Viene como resultado de ¿qué? De oír la palabra y dice, versículo 17. Estoy. Así que la fe es por el oír. O sea, no es que cae del maná así, no va como maná del cielo. No, no. La fe va a caer por oír, pero por oír que la palabra de Dios. Romanos 15:4, miren lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sí ve? Usted está desanimado porque lo miran feo, que porque esto y lo otro, que porque para aquí para allá, que esto y lo otro. Dice, estas cosas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, o sea que la palabra nos trae paciencia y la palabra nos trae que consuelo. Pero como no la leemos, como no la estudiamos, ¿sabe por qué lo voy a decir, ¿sabe por qué no les quisimos poner los versículos aquí a los que están en la congregación, aquí en la pantalla? No es porque no tengamos la tecnología para hacerlo. Tenemos la tecnología. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí ya les entró pereza a algunos y dijo, bueno, como el pastor lo pone allá, las Biblias se la pasaban así. Al fin y al cabo está allá. No tengo que hacer nada, pues está allá arriba. ¿Para qué me voy a ocupar? No. Entonces le dije, entonces para evitarles esa, ¿sonará ofensiva esta palabra? Vagabundería. No, bueno, para evitarles esa vagabundería de estar sentados ahí y con la Biblia cerrada, entonces pues vamos a forzarlos a que por lo menos la lean. Ella trae consuelo, ella trae la escritura. Y si la palabra vagabundería suena ofensiva, perdón, pensé que no era ofensiva, me disculpo. Para evitarle entonces la pereza. Hermano, no es por cualquier cosa. No es por las noticias que digan en las redes sociales, no es por las encuestas, no es por nada. Es por oír la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Pablo hablando a los Gálatas sobre la justificación, ¿no? El judaísmo que quería implementarse allí, le dice, ¿eso cómo vino? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, por el oír el Evangelio. Hermanos, tenemos que ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Y solo allí veremos un verdadero crecimiento espiritual. Una vez más, Tesalonicenses, no tiene que buscarlo, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Estos hermanos recibieron la palabra predicada por los hombres, pero entendieron que provenía directamente de Dios. Hermano, cuando se predica la palabra, cuando tú lees la palabra, es Dios actuando en tu vida. Y yo lo digo, lo que dijo Spurgeon una vez y lo he repetido varias veces en esta congregación. Hermanos, si lo que se dice aquí, usted entiende de que está alineado con la palabra de Dios. Hermano, fue Dios el que te habló. Haz algo. Pero si lo que usted entiende que yo estoy diciendo no proviene de Dios, son puros cuentos chinos del pastor, son puras cosas motivacionales, pues entonces ha hablado un hombre, deséchalo. Pablo hablando a Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseñas a los hombres, o sea, la palabra, serás buen ministro de Jesucristo. Hermano, honestamente yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo y trato en mis limitaciones y en mi capacidad de enseñarle a usted la palabra de Dios. Dice, nutridos con la palabra de fe. Esa palabra de fe es ¿qué? El Evangelio. Y de la buena doctrina que has seguido. Pablo, ¿qué iba a decir? Reconoce de Timoteo que Timoteo estaba siguiendo una buena doctrina. Hermano, nos hace un buen ministro. Y todos los maestros de escuela dominical que enseñan a los niños, los que enseñan a las damas,
los que enseñan a los caballeros, los que enseñan los semilleros de vida. Si enseñas a estos hermanos, ustedes van a ser unos buenos ministros, nutridos con la palabra de fe, la buena doctrina que tienes que seguir. No es lo que dice el pastor Klinger, es lo que dice la palabra. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Segunda de Timoteo, segunda de Corintios. Hermano, no podemos ser un verdadero siervo de Dios si no te estás nutriendo con la palabra. Deje de comer usted y verá qué va a pasar con su vida física. Por eso hay mucho creyente que está como está, porque no se alimenta de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, miren lo que dice versículo 3. Pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo habla de quién, de Satanás, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo. Pero miren lo que dice Pablo, porque no predicamos a nosotros mismos. O sea, Pedro dice, nosotros no estamos predicando de nuestro testimonio, ¿sí ve? No, va, predique el testimonio. Hermano, voy a predicar, no, pero no sé qué decir. No, usted cuéntele su testimonio, por favor. Si usted en algún momento va a alguna iglesia y a usted lo invitan y le dicen, mire, predique la palabra, y usted dice, mira, es que no estoy preparado. No, diga su testimonio, dígale, menos. Pedro dice aquí, porque no predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese, la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es mi testimonio, es el testimonio de Cristo. ¿Qué importa mi testimonio? Lo que importa es Cristo. A ti no te va a salvar mi testimonio, a ti te salva escuchar sobre Cristo. Hermano, cuando estudiamos la Escritura, y nos encontramos con el mayor de los consuelos que podemos encontrar. Porque en la Escritura encontramos todo tipo de circunstancias. Es que usted dice, pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Quizás no. Pero en la Escritura encontramos muchas situaciones que quizás sean parecidas a las nuestras, que nos van a ayudar de consuelo en esos momentos de dificultad. Quinto lugar, voy rápido. La Escritura es espiritual. Desead como niños recién nacido de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire lo que dice el Salmo 19, versículo 7 en adelante, y lo voy a leer por secciones. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Dice, convierte el alma. Hermano, no hay nada más que pueda convertir el alma de una persona que el ser expuesto a la palabra de Dios, que es perfecta. Según sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, hermano, es digna de confianza. No confíe en el hombre. No se moleste. O sea, ¿cómo es que dice la Biblia? No confíe ni en la que duerme a tu lado. Eso esperemos que no cree conflictos matrimoniales, pero lo que está diciendo simplemente es que los hombres podemos fallar. Los hombres podemos traicionarnos los unos a los otros. A mí me han traicionado, yo he traicionado. ¿Sí? Yo no voy a decir a ella, a mí me han traicionado y yo nunca he traicionado. No, sería mentira. A mí me han traicionado, yo he traicionado. Los hombres cambiamos. Porque en toda historia bien contada uno nunca es el malo. Uno siempre es el traicionado, pero uno nunca traiciona a nadie. Uno siempre es ofendido, pero uno nunca ofende a nadie. Yo nunca ofendo a nadie, pastor, pero a mí todos me ofenden. Todos hablan mal de mí, pero yo nunca hablo mal de nadie. O sea, en toda historia bien contada así, pero hay que ser honestos. Es fiel, digna de confianza. Y mire lo que hace. Al sencillo lo hace sabio. Es decir, le da la capacidad de tomar decisiones sabias.
Los mandamientos de Jehová son rectos. Y mire lo que hacen. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. ¿Por qué el creyente anda triste? ¿Por qué el creyente anda triste? Gracias. Porque su palabra dice que los mandamientos alegran el corazón. Es decir, si usted lee su palabra en momentos de dificultad, trae alegría. Yo no estoy diciendo que le quita el problema, porque Dios muchas veces no quita el problema, te sustenta en medio del problema. Los hijos pueden ser rebeldes y quizás la rebeldía va a estar ahí por un buen rato, pero en medio de la rebeldía Dios te sustenta. Los preceptos de Jehová son ¿qué? Puros. ¿Qué hacen? Alumbran los ojos, abren los ojos. Por eso hay mucho creyente que no ve, porque como no lee la escritura, no ve. Y ve un murciélago y dice que es un ángel. Dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire lo que dice, los juicios de Jehová. Deje de andar diciéndole que Jehová es injusto. Sus juicios son justos. Todos, no son unos cuantos, todos. Tu juicio y mi juicio sí es injusto, el de él no. Pasará todo, pasará el cielo y la tierra, pasará usted, pasará todo, pero su palabra no pasará. En sexto lugar, bueno, como vamos a comer aquí no hay problema de afán, ¿cierto? Pues sí, de veras. Mire lo que Pedro dice sobre la palabra. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra desead, hermanos, es un deseo profundo. Hermanos, es pasión. Es un deseo deshonesto. Es un deseo intencional por buscar su palabra. Pero yo quiero que usted piense por un momento en lo que más a usted le gusta. Esa cosa que a usted le gusta tanto que a veces usted, si no puede, usted busca la forma como sea de poder hacer eso que a usted tanto le gusta. No se queda tranquilo hasta que lo hace. Bueno, esa es la idea que el apóstol Pedro presenta en este pasaje. El creyente tiene un deseo profundo por buscar la palabra. Él debe tomar las medidas necesarias para poder alimentarse de ella de una forma constante. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 97? Miren lo que dice. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella, todo el día es en ella mi meditación. Todo el día. Oh, Señor, cuánto amo tu ley. Así que el punto que el apóstol Pedro nos presenta aquí es que el creyente debe vivir desesperado por la palabra. Una palabra que es que viva. Una palabra que permanece para siempre. Hermano, es una búsqueda constante de su palabra. Hermano, no dejes que nada te quite el hambre por la palabra. Mire, yo le digo algo con temor y con temblor. El creyente, el que dice, voy a ponerlo así, el que dice que es creyente y no tiene hambre por la palabra de Dios, ¿sabe qué significa? Que te estás alimentando de otra cosa. Si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, te estás alimentando de otra cosa. Y eso es peligroso. Porque de lo que tú te alimentas, va a salir en tu corazón. Yo vi una foto esta semana que decía lo siguiente: todo lo que me impida llegar hasta la Biblia es mi enemigo, por más inofensivo que parezca. Todo lo que me impida llegar a la Biblia es mi enemigo, por más inofensivo que parezca. Así que la metáfora que el apóstol Pedro usa aquí es fácil de entender. Todos los que hemos estado alrededor de un niño recién nacido,
o todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar, de tener a un recién nacido en el cuarto, saben lo que significa un niño, un terroncito de azúcar a la madrugada llorando y pidiendo comida. Él no espera, él no importa, él no entiende si usted está cansado o no está cansada. Él no le importa eso. Lo único que le importa es que usted agarre la mamila y se la ponga en su boquita lo más pronto posible. Y a veces uno está calentando la leche, estoy calentando la leche y el chamaquito está llorando, no le importa, a mí no me interesa, necesito eso aquí ya. O me equivoco los que han sido padres. Los que todavía no son padres, pues ese día a la madrugada se acordarán de este sermón. Hermano, tenemos que exponernos a la palabra de Dios. El último punto se lo voy a mejor de una vez, ya estamos entrando. El último punto, versículo 3 del versículo 2. Ya de pronto en el otro sermón le digo más sobre ese versículo. Dice, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Este versículo, aunque las Biblias a veces no lo dicen, dijo un comentarista, no lo relacionan. Es muy parecido al Salmo 34, versículo 8, donde David dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Hermano, mire cómo el apóstol conecta el versículo 2 con el versículo 3. Como habéis gustado, o como recién nacidos buscad la palabra de Dios no adulterada, habéis gustado de la bondad o de la benignidad o de lo bueno que es Dios. Ahí donde yo entiendo las palabras del apóstol Pedro cuando recibió esa revelación. Jesús, ¿a dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué significa o qué podemos entender por gustar la bondad de Dios o lo que Dios es bueno? Déjeme decirle algunas cosas. Saber que nuestros pecados fueron perdonados. Es tener la paz de que nunca experimentaremos la ira de Dios. Es saber que que tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, dándonos testimonio constantemente de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que vive en nosotros, por el cual clamamos Abba Padre. Gustar la bondad de Dios es saber que tenemos el poder de Dios para resistir al pecado, para resistir a la tentación. Gustar la bondad de Dios es el gozo que invade nuestra vida por contemplar la belleza de Cristo. Gustar la bondad de Dios es el gozo que experimentamos en medio de las dificultades por la providencia de Dios. En medio de esas dificultades. Es ese amor que tenemos hacia Dios sabiendo que lo podemos amar porque Él nos amó primero. Es ese gozo de saber de que nuestro futuro eterno está en manos de Él y está seguro. Es la alegría de ver a Dios obrando y transformando la vida de alguien que conocemos. Es saber que Dios está presente a mi lado, aún en medio de las dificultades más difíciles que pueda estar experimentando. Y la lista podría seguir. Hermano, la palabra de Dios es poderosa para sanar, para restaurar, para liberar, para dar vida, para fortalecerte. La próxima vez que estés pasando, no sé por qué circunstancia difícil en tu vida, recuerda, aquí encuentras consuelo. Más que una palabra de échale ganas, es ve y refúgiate en Cristo. Por nada, es recordar las promesas de Jesucristo. En el mundo vamos a tener aflicciones, las vamos a tener. Pero vamos a confiar, porque Él nos ha dado la victoria. Hermanos, nadie va a nacer de nuevo. Nadie va a crecer espiritualmente alejado de la palabra de Dios. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies.
Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Señor, ella es fiel. Ella trae alegría. Ella ilumina el camino. Señor, pero ella trae vida eterna. Aquellos que están sin vida en este lugar, clamamos. Clamamos. Señor, para que ella pueda traer vida a aquellos que no te conocen. Que hoy puedan nacer de nuevo. Que hoy puedan encontrar vida eterna. Señor, yo oro por aquellos creyentes que no se sumergen en tu palabra. Señor, para que ellos puedan comenzar intencionalmente a leerla, a estudiarla. Señor, porque allí es una fuente inagotable de recursos que fortalecen al esposo, a la esposa, al hijo, al trabajador, al empleado, al creyente. Señor, ¿a dónde más podemos ir si tú tienes palabra de vida eterna? Señor, en tus manos quedamos. Haz esa obra gloriosa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.